Bienvenidas y bienvenidos en la sala hipostila de la Biblioteca Nacional de España, una de las salas de exposiciones. Aquí les presentaremos Luces del Norte, manuscritos iluminados franceses y flamencos. Se presenta un poquito más de 70 manuscritos en la sala. Es el fruto de una colaboración entre el Centro de Estudios Europa Hispánica y la Biblioteca Nacional. Se trabajó durante 3 años un proyecto de investigación entre Javier Docampo Capilla y yo mismo, Samuel Gras. El título Luces del Norte tiene en realidad dos sentidos. El primero viene por supuesto de la belleza del manuscrito. Al abrirse las páginas del códice se entra en un mundo íntimo con colores vivos y con el oro brillando. Pero también el título viene de la idea de demostrar que la Edad Media fue un periodo de pensamiento y no solo de tinieblas. Empezamos la exposición con las primeras luces, porque la Biblioteca Nacional conserva un manuscrito de la época sucesiva a Carlomagno y también unos ejemplos de lo que fue el arte románico. Aquí tenemos la suerte de ver lo que se llama el Códice de Metz, que es el manuscrito iluminado de origen francés más antiguo de la Biblioteca Nacional. Fue encargado posiblemente para un hijo ilegítimo de Carlomagno, que se llamaba Drogo, obispo de Metz, en el segundo cuarto del siglo IX. Es el resultado de la política de renovación impulsada por Carlomagno a finales del siglo VIII y comienzo del siglo IX. Se trata de recuperar todo lo que fue los conocimientos científicos de la época clásica. Pues este manuscrito, el Códice de Metz, es un ejemplo de un manuscrito pintado a partir de un prototipo realizado en Aquisgrán en 809. Dentro, por sus representaciones de las constelaciones, se ve el legado de la cultura clásica y helenística. Aquí tenemos, por ejemplo, un manuscrito realizado en la época de la presencia de Santo Tomás Becket en Francia, en Sens, y luego también un testimonio de lo que fue el estilo de Saint-Savin, cerca de Poitiers, en Francia, que es uno de los raros documentos de esa época. Luego hemos dedicado una parte de la exposición a todo lo que es los libros litúrgicos como Biblias parisinas o libros sagrados con glosas. La Biblioteca Nacional conserva un conjunto de pequeñas Biblias parisinas, o sea, Biblias portátiles que se han realizado en el siglo XIII. Contiene todo el texto sagrado en un solo volumen. Luego, a continuación, se ve unos libros litúrgicos o textos sagrados con glosas. Significa que está escrito el texto principal en el centro del folio y le acompaña alrededor de este texto todo un comentario para entender la significación de este texto. En la última vitrina se ve también un libro litúrgico, un misal, ejecutado al inicio del siglo XV en Aviñón por el taller de Jean de Toulouse. Se ve una doble página, un díptico magnífico que representa Dios en majestad y a su lado la crucifixión para encabezar el canon de la misa. Hay unos manuscritos en la exposición que tienen un valor tanto artístico como histórico. Es el caso con este misal al uso de Tours. Ha sido realizado entre 1482 y 1491 por el mejor discípulo de Jean Poyet, un pintor establecido en Tours que consiguió trabajar para reinas de Francia. También tiene su importancia al nivel histórico, porque como lo podemos ver en el imagen inferior, lleva unas armas con un repintado, una tabla de espera. Pues estas armas son las armas de Margarita de Austria, cuando fue prometida para el hijo del rey de Francia, Luis XI, el futuro Carlos VIII. ¿Qué pasó? Pues el ya rey Carlos VIII prefirió casarse con Ana de Bretaña para obtener un territorio mucho más importante para su reino, y repudió a Margarita de Austria. Margarita de Austria conservó este manuscrito toda su vida y seguramente lo utilizó para la celebración de la misa en su capilla privada. Dedicamos una parte de la exposición a todo lo que es relacionado a la luz de la justicia. En realidad, la Biblioteca Nacional conserva un conjunto de manuscritos jurídicos producidos en Francia durante el siglo XIV. Hay que entender que durante la Edad Media, en los siglos XIII y XIV, se estudia y se reapropia todo lo que fue el derecho romano por una parte y se comenta también todo el derecho canónico. Se establecen normas con el texto principal y comentarios.
Aquí en la Biblioteca Nacional presentamos 4 manuscritos que presentan un poquito este mundo jurídico en esa época. Lo interesante es que en estos manuscritos jurídicos se puede presentar el tema abordado o el caso jurídico que se presenta con una miniatura. Después de la sección dedicada a los manuscritos jurídicos, organizamos una sección dedicada a los manuscritos históricos y caballerescos. Significa que hay una nueva demanda de una clientela que quiere poder saber un poquito más sobre la historia. En esta parte, por ejemplo, tenemos un ejemplar que perteneció al duque de Berry, traducido al francés, de Valerio Máximo, Hechos y dichos memorables, que trata de la historia romana. También tenemos un ejemplar de un árbol de la genealogía de los reyes de Francia, dedicado a un rey de Francia, Felipe III. Toda una vitrina se centra sobre la figura de Juan Fernández de Heredia, diplomático y militar al servicio de la corona de Aragón y de la corte pontificia de Aviñón, pues fue promotor de una serie de obras históricas recopilatorias de fuentes antiguas. Heredia decidió encargar sus copias a un taller famoso establecido en Aviñón, el taller de Jean de Toulouse. Junto a estas obras, la biblioteca conserva 2 magníficos ejemplares de lo que se llama el Árbol de las Batallas de Honoré Beauvais. Son de muy alta calidad, como lo demuestran estos árboles de duelo que permiten entender y completar el texto en sí mismo. También quisimos dedicar toda una parte a lo que llamamos la luz de la poesía o luz de la literatura profana. Por ejemplo, nos centraremos en varios ejemplares de la Biblioteca Nacional sobre lo que se llama el Roman de la Rose. Es el texto literario más influyente en Francia a finales de la Edad Media. Se trata de un poema alegórico de más de 22.000 versos. Narra la iniciación amorosa del autor-narrador. Fue escrito inicialmente por Guillaume de Loris en la década de 1230, bajo los ideales del amor cortés, de la elegancia y de la caballería, pero fue completado en torno a los años 1270 por Jean de Meun, con un tono muy diferente. El autor incluye varios temas científicos, pero sobre todo presenta una visión más cínica del amor, que llega a ser misógina. El ciclo iconográfico del Roman de la Rose puede abrirse con una miniatura frontispicio, dividida en 4 escenas. El amante dormido con el rosal y peligro a su lado, su despertar, la caminata hacia el castillo por la naturaleza y la llegada a la puerta de un jardín donde aparece una rosa. En realidad es una metáfora literaria para la conquista de una joven virgen. Hemos dedicado toda una ala de la exposición a un manuscrito en concreto que se llama Libro de Horas. El Libro de Horas ha sido el manuscrito más producido durante los siglos XV y XVI. También es muy interesante porque es un libro que pertenece, un libro privado que pertenece a las familias y así se puede rezar en casa, de forma personal. Hemos dividido esta sala según diferentes criterios. Empezamos con libros de horas antiguos y luego dedicamos vitrinas para cada tipo de iconografía que llevaba el manuscrito. En esta vitrina se ve, por ejemplo, uno de los primeros libros de horas producidos y va juntado con los salmos. Por eso se llama aquí Salterio Libro de Horas. El Libro de Horas es también interesante por su iconografía. En este caso, hemos mostrado un folio dedicado a la presentación del calendario. Junto a las fiestas de los santos se propone unas imágenes de las actividades del mes. Así, para este mes, vemos el golpeo del trigo con un mayal en agosto. Debajo de esta escena se añadió la imagen del signo del zodiaco correspondiente. En esta vitrina enfocamos sobre la figura de la Virgen María. Se puede ver en el Libro de Horas como un ejemplo que seguir para las mujeres de esa época. Aquí, por ejemplo, se desarrolla toda una iconografía en torno a su figura, con la Anunciación, la Visitación, la Natividad y la coronación de la Virgen por Dios. Todas estas miniaturas también permitían a su lector saber por dónde ir para cada rezo del día. También la muerte del cristiano aparece en los libros de Horas. Su ilustración, que suele ser una única escena, presenta una cierta variedad iconográfica. Las escenas más frecuentes son la lectura del oficio de los difuntos, el entierro en el cementerio o la misa de funerales.
La exposición se termina con una pequeña muestra de manuscritos producidos durante el siglo XVI. La Biblioteca Nacional conserva 3 manuscritos que son un testimonio importante del alto nivel artístico de los talleres en Francia durante el siglo XVI. Tenemos el Evangelario de Carlos de Angulema, hijo de Francisco I, pintado en Tours, un centro importante en esa época. A su lado se ve un volumen del Pontifical de Jean d'Aumoléon, realizado por el taller de Noël Bellemare, el pintor más famoso en París en esa época. Y también tenemos un tratado de heráldica destinado a Federico de Aragón, rey de Sicilia, que ha sido realizado por Jean Bourdichon. Este pintor obtuvo títulos oficiales durante el reino de 4 reyes de Francia. Aquí se termina nuestro pequeño recorrido por la sala hipostila de la Biblioteca Nacional de España. Espero que le haya gustado esa visita virtual de los manuscritos de Luces del Norte y que tendrán ganas de visitar a lo que fue 700 años de pintura en los manuscritos franceses y flamencos.